Vamos a invitar a la doctora María Luisa Ruiz. Los temas a tratar van a ser el valor añadido de calidad diferenciada, denominación de origen protegida, identificación geográfica protegido. Buenas tardes a todos. Agradecer al Gobierno la invitación a compartir estas jornadas con vosotros y sobre todo a la Universidad Católica de Cuyo, a Susana, que bueno, nos invita a participar en la cata de los aceites que han participado en este concurso de Argoliva. Me han pedido que les haga una pequeña presentación sobre las denominaciones de origen, indicación geográfica protegida, como figuras de calidad que pueden dar un valor añadido a los distintos productos alimenticios y, en nuestro caso, centrándonos en el aceite de oliva virgen extra. Nuestra experiencia, o sea, voy a intentar trasladarle un poquito la experiencia que hemos tenido en España a lo largo de muchos años y con muchas denominaciones de origen, pero sobre todo vamos a centrarnos un poquito en el aceite de oliva virgen extra, que es la estrella de esta argoliva. Antes de nada, pues bueno, vamos a centrarnos en el tema de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas como figuras de calidad. En el mercado existen una gran cantidad de productos alimenticios que tienen un cierto valor, una cierta reputación, que adquieren una importancia y que pretenden tener una denominación de origen protegida o una indicación geográfica. Pues precisamente proteger a estos productos que tienen unas características especiales de competencias desleales, de imitaciones, para también proteger a la vez a los consumidores que son realmente quienes hacen uso de estos productos basándose en una calidad que consideran especial, diferente. Existen figuras de calidad para productos agrícolas y alimenticios. Las denominaciones de origen protegida y las indicaciones geográficas, ¿qué pretenden? Pues ayudar, poner en valor a determinados productos, sobre todo vinculados a un origen geográfico concreto. En la Unión Europea, todas las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, es decir, las figuras de calidad, están controladas, legisladas por un reglamento de la Unión Europea, ahí hago referencia, que es el 1151 de 2012, que luego ha tenido muchas modificaciones que se está actualizando continuamente. ¿Qué es la calidad diferenciada? Bueno, pues no es más que el conjunto de características que tienen los productos alimenticios que lo hacen específicos, diferentes, en relación al origen de la materia prima de la que proceden y a los procedimientos de elaboración. Todos estos productos están regulados porque tienen que cumplir unos requisitos, hay que verificar que cumplen unos requisitos específicos que son los que precisamente los diferencian, los distinguen de otros similares. Realmente estos esquemas de calidad diferenciada tienen carácter voluntario, con lo cual las características que se establecen para estos productos tienen que ser cumplidas. Todas aquellas organizaciones, productores, envasadoras, que pertenecen a estas denominaciones o indicaciones geográficas, se comprometen voluntariamente al cumplimiento de estas características que se han establecido. Las principales indicaciones geográficas, que son las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas. Ambas hacen mención tanto a alimentos como a vinos. ¿Qué es una denominación de origen protegido? Bueno, pues todos los productos que se registran en una DOP
¿Qué tienen de especiales? Bueno, pues que tienen unos vínculos muy fuertes con el territorio donde se producen, pero no solo se producen, sino que donde se elaboran, transportan o sufren cualquier acción o procedimiento implicado en su elaboración. ¿Qué es su característica específica? Bueno, pues que todas las etapas, es decir, la producción, elaboración, transformación, deben tener lugar en la región específica a la que hace mención esa denominación de origen protegido. Por ejemplo, en el caso del aceite, ¿qué significaría una DOP? Significaría que todas las aceitunas que luego sirven para elaborar el aceite y la almazara donde se elabora están dentro de ese terreno geográfico al que hace mención la denominación de origen. Por ejemplo, les pongo el de la denominación de origen de Priego de Córdoba, una de las muchas denominaciones que tenemos en España. Lógicamente, los aceites que pertenecen a la denominación origen Priego de Córdoba están producidos, elaborados con aceitunas que se han cultivado en el terreno adscrito a esa denominación de origen. La etiqueta de estos productos es obligatoria como denominación de origen protegido, tanto no solo para aceite, sino en general para todo alimento o producto agrícola que está acogido a una DOP. Ahí arriba en la imagen les pongo el modelo de sello de DOP que tenemos en la Unión Europea y que es obligatorio que lleven todos los envases, en este caso las botellas del aceite de oliva virgen extra, acogido a una denominación de origen protegida. Además de esto, llevarán su etiqueta y su mención a la denominación de origen a la que se acogen. Pero el sello de DOP de la Unión Europea tiene que ir obligatoriamente en todas las botellas. La indicación geográfica protegida, ¿en qué se diferencia de lo que hablábamos sobre la DOP? Bueno, pues un producto que tiene una IGP es aquel que posee alguna cualidad determinada, alguna característica que se atribuye a un origen geográfico, a una zona mayor o menor, pero a una zona geográfica concreta. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que en estos productos que tienen una, o que optan o que forman parte de una IGP, al menos una de las características, una de las fases de producción o de transformación o elaboración tiene que llevarse a cabo en esta zona geográfica, pero no todo, el 100%, como mencionábamos en una DOP. Por ejemplo, en el caso del aceite, el 85% de las aceitunas con las que se va a elaborar el aceite tiene que cultivarse, tiene que producirse en esa zona geográfica que delimita la indicación geográfica protegida. Como ejemplo pongo a la IGP de aceite de Jaén. En este caso incluye a todos los aceites que se han producido en esta zona geográfica, en la provincia. Al igual que en la DOP, es obligatorio en el etiquetado tener el símbolo, el logo que veis en la parte superior como indicación geográfica protegida. Y si nos planteamos la pregunta, ¿qué es mejor para dar valor a un producto, ser una DOP o una IGP? Realmente ninguna es mejor que otra, ninguna de las dos figuras de calidad tiene más relevancia que otra. La calidad de ese producto no es mejor ni peor. Estamos hablando de figuras de calidad todo el tiempo. Son dos figuras de calidad y de protección a los productos simplemente diferentes.
diferentes por lo que comentábamos. En una todo tiene que producirse, elaborarse, transformarse en esa zona, mientras que en la otra figura de calidad nos permite que alguna fase, que algún elemento esté fuera de esa indicación geográfica. Tenemos una tercera figura de calidad, que es la especialidad tradicional garantizada. Esta figura de calidad pretende marcar o valorar unos rasgos específicos de determinados productos alimenticios por su tradición, por utilizar materias primas tradicionales, o porque su elaboración siga una metodología tradicional o simplemente por su propia composición. Son productos que pueden ser productos agrícolas y alimenticios. Y para conseguir o para tener la distinción de especialidad tradicional garantizada, tienen que estar al menos tener 50 años de antigüedad. Es decir, estos productos tradicionales, estas elaboraciones tradicionales, tienen que haber sido utilizados al menos por 2 generaciones. En España tenemos 4 ETGs, 4 especialidades tradicionales garantizadas, que son los panellets, son una preparación de pan propia de una región de España, del norte, la leche de granja, el jamón serrano, que es el que conocerá todo el mundo, y las tortas de aceite, que son unas dulces tortas de Andalucía, concretamente de mi ciudad natal, de Málaga. Y bueno, pues aquí vemos que ya son productos muy distintos y en general que tienen una elaboración que ha sobrevivido al tiempo que se viene utilizando. El ejemplo más característico es el jamón serrano, que al final se obtiene por salazón y secado de las patas traseras del cerdo. Y la etiqueta es obligatoria en todos los productos. Como les decía, todo lo relacionado con figuras de calidad está reglamentado en la Unión Europea con este reglamento, el 1151 de 2012 del Parlamento Europeo, y contempla todos los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. Este reglamento, les pongo ahí todas las citas de las modificaciones que ha ido sufriendo a lo largo del tiempo, tanto en la aplicación y desarrollo de este reglamento, en el etiquetado, en los símbolos que deben llevar todos estos productos que tienen una calidad diferenciada. ¿Y cuáles son los requisitos que tenemos en la Unión Europea para registrar una DOP o en general para una FP también, para una figura de calidad? Pues cuando se solicita, se quiere inscribir una figura de calidad en la Unión Europea, hay que cumplimentar una serie de datos. El primero, lógicamente, es el nombre de la denominación de origen o de la indicación geográfica que se quiere solicitar. Lo siguiente, lógicamente, hay que describir ese producto, pero describir ese producto incluyendo todas sus características. Características físicas, características químicas, microbiológicas, si procede, y no olvidemos las características organolépticas o sensoriales. Es de suma importancia tener una clara definición del producto para el que se solicita o se quiere obtener una denominación de origen o una indicación geográfica. Es precisamente en este primer punto donde hay que tener un especial cuidado y prestar una especial atención, porque estas características deben describir al máximo el producto que queremos amparar bajo esa figura de calidad.
lo siguiente sería delimitar claramente la zona geográfica a la que se quiere adscribir el producto. Lógicamente también hay que demostrar, hay que probar qué elementos son los que justifican el vínculo del producto con la situación geográfica. Tanto si hablamos de denominación de origen como de indicación geográfica, estamos diciendo que nuestro producto, en este caso el aceite, tiene unas características determinadas, pero esas características se las da ese origen, esa zona geográfica es lo que le produce características químicas, físicas y sobre todo sensoriales que lo hacen diferente de los demás que son similares. En nuestro caso, de los demás aceites de oliva virgen extra. Por supuesto, también es un requisito importante una descripción detallada de todo el proceso de producción, de elaboración, todo lo relacionado con la elaboración y también incluso del envasado y el etiquetado. Cuando ya tenemos el producto descrito, sus características, su origen, todo lo relacionado con la geografía, el terreno al que pertenece ese producto, llegamos a que hay que definir una autoridad, un nombre y dirección, una descripción de las autoridades que van a ser las encargadas de verificar el cumplimiento de todo eso que hemos descrito anteriormente. Serían los consejos reguladores. Y, por último, tenemos que incluir también todo lo relacionado con el etiquetado de este producto que queremos que opte a una denominación de origen o una indicación geográfica. O sea, esto que resumimos ahí en unos puntos acaba convirtiéndose en una documentación bastante completa y que hay que estudiar muy bien para definirla con claridad y que luego no haya problemas con el producto que queremos incluir o que queremos amparar con esa figura de calidad, porque no acaba de corresponderse exactamente con lo que hemos documentado, con lo que hemos descrito. ¿Y qué consecuencias, qué nos aporta el registro de una figura de calidad, de una denominación de origen, de una indicación geográfica? Bueno, el registro en la Unión Europea establece una protección de este producto frente a ¿qué? Pues a cualquier uso comercial indebido que se sale, que está fuera de este producto registrado. En este uso indebido puede ser, por ejemplo, un nombre como similar a, una traducción del nombre como semejante o expresiones que nos puedan hacer o puedan confundir al consumidor sobre lo que está adquiriendo. Cualquier tipo de indicación falsa en cuanto al origen del producto o cualquier práctica, por ejemplo, de envasado, de emplear envases, etiquetas que puedan parecerse o inducir a error al adquirir un producto que está amparado por una figura de calidad, está protegido por la Unión Europea y puede ser causa de una demanda. Y hablábamos del organismo importante en toda denominación de origen e indicación geográfica, que es el Consejo Regulador. El Consejo Regulador desempeña una labor importantísima cuando estamos hablando de una figura de calidad. Es que realmente este Consejo Regulador es el responsable
de identificar, de salvaguardar, de garantizar, en nuestro caso hablando ya del aceite de oliva virgen extra, de salvaguardar y de proteger esa marca de diferenciación para que lo que llega al consumidor cumpla con todo lo establecido en el pliego de características. El Consejo Regulador, aunque es una corporación de derecho público, es una entidad independiente, pero siempre depende de un órgano superior, que sería el órgano de gobierno de esa región, pero sin dejar de ser un órgano independiente. Lógicamente tiene que velar porque se cumplan todas y cada una de las prescripciones que se han establecido en el pliego. El Consejo Regulador tiene que verificar toda la trazabilidad del producto, el cumplimiento de todas las características descritas y finalmente son los encargados de calificar y de autorizar ese envasado bajo el amparo de la indicación geográfica o de la denominación de origen. En la Unión Europea, además, estos consejos reguladores como organismo que certifica la calidad y que se cumple totalmente esos pliegos, esas características establecidas, deben estar acreditados bajo la norma 17.065 como organismo de certificación que cumple todos los criterios de calidad normativos establecidos. Solamente aquella parte del producto que el Consejo Regulador certifica y califica podrá llevar la etiqueta de amparado bajo esa IGP o bajo esa DOP. Estas etiquetas, lógicamente, van numeradas y son etiquetas específicas que el Consejo Regulador distribuye a los miembros de esa indicación geográfica o de esa DOP tras calificar el lote que ha evaluado. En España todo esto se refleja en un plan de control oficial. Todos los productos amparados por DOP y IGP están sometidos a un sistema de control de acuerdo a este reglamento que les indico, el 625 de 2017, sobre los controles oficiales. Hay un programa de control oficial de la calidad diferenciada vinculada al origen geográfico y especialidades tradicionales garantizadas, antes de su comercialización. Es decir, anualmente, en este caso estamos ahora mismo en el plan de control 21-25. Anualmente se realizan una serie de controles que están programados y establecidos para verificar que realmente se está cumpliendo todo lo establecido en los pliegos de condiciones de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas. Es decir, que los consejos reguladores realmente están llevando a cabo este control sobre todos los productos amparados sobre su denominación o su indicación geográfica. Y anualmente se van generando informes que van al Ministerio de Agricultura. Como les decía, estos consejos reguladores como organismos de certificación deben estar acreditados con la norma ISO 17065. Es un estándar de calidad que recoge los requisitos que precisamente deben cumplir y dan consistencia y garantía a las actividades de los consejos reguladores. En España tenemos consejos reguladores que han optado por certificarse, por obtener esta acreditación 17065 y otros consejos reguladores que no entran en este proceso y contratan un organismo de certificación externo que verifica, que certifica sus muestras, que certifica su funcionamiento.
La certificación 17.065 es muy importante porque da garantías del funcionamiento de este Consejo Regulador. Y ahora les quería presentar un poquito, teniendo como fuente el Ministerio de Agricultura, que es quien va recogiendo toda la información de nuestras figuras de calidad, denominaciones de origen, IGP y sobre todo especialidades tradicionales. Si ven en esta gráfica la evolución desde que empiezan en España a aparecer figuras de calidad, desde 1988 hasta el año 21, que es la última estadística que se ha publicado, ven cómo empezamos con un total, un número muy pequeñito, de 15 denominaciones de origen, en general, o sea, no solo de aceite de oliva virgen extra, lógicamente, sino de todos los productos. Y desde ahí el número va ascendiendo rápidamente hasta que hemos llegado a un punto, a un nivel en que se estabiliza. Y en este momento estamos en algo más de 200 entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Si lo analizamos en millones de euros, ven cómo lógicamente crece el número de denominaciones de origen y crece los millones de euros rápidamente, hasta llegar a partir de 2015-16, que hay una estabilización con determinadas fluctuaciones. Pero bueno, estamos en más de 2.600 millones en este momento. El mapa de denominaciones de origen en España, bueno, está pobladísimo entre vinos, aceites, quesos, carnes, frutas, todo lo que puedan imaginar. Pero si analizamos un poquito en porcentaje, vemos que el aceite de oliva tiene una especial importancia. El aceite de oliva, seguido de los quesos, las carnes, las frutas y hortalizas. Luego hay un reparto de otros muchos productos. Pero el producto que más denominaciones de origen tiene o indicaciones geográficas precisamente es el aceite de oliva virgen extra. Estas denominaciones de origen ya solo de aceite de oliva virgen extra no solo están en Andalucía, sino que, como ven ahí en el mapa, se extienden también hasta el centro, zona este e incluso a norte de España, siendo las denominaciones que tenemos más al norte la de Rioja y Navarra, las denominaciones de origen. E incluso en las Islas Baleares, que las ven ahí a la derecha, también tenemos una denominación de origen, la denominación de origen Mallorca. Ahí se ven con un poquito de más detalle y tenemos solamente dos indicaciones geográficas. La indicación geográfica aceites de Jaén y una muy pequeñita, que es la de aceite de Ibiza, que es una isla pequeñita que está al lado de Mallorca. El resto son denominaciones de origen protegidas de aceite de oliva virgen extra. Y vamos a ver un poco el volumen de negocio, la gran diferencia que tenemos en España entre las diferentes denominaciones de origen. Les quiero transmitir que no directamente una figura de calidad, es decir, una DOP o una IGP, directamente no implica un valor añadido simplemente por el hecho de tenerla, de formar parte de esa DOP o esa IGP. Va a depender de muchos factores. Les he marcado ahí la IGP aceite de Jaén, que como esta estadística es del año 21, pues
todavía no tiene presencia. Y les he marcado las denominaciones de origen que más volumen económico tienen en este momento en España en cuanto a aceite de oliva virgen extra. Sobre todo la denominación de origen Baena, que como ven en porcentaje total, en valor total, es la que más millones de euros factura en la actualidad. Pero hay que analizar los números viendo que el valor que esos productos amparados por esa denominación tienen en el mercado nacional español, en el mercado europeo y fuera del mercado europeo, en terceros países. Y como ven, ahí por los datos que le marco, precisamente esta denominación de origen tiene una relevancia, tiene un volumen de negocio muy importante en terceros países. Si miramos otras denominaciones de origen, pues por ejemplo como Les Garrigues, su volumen de negocio principal está en España, en el terreno nacional. Es decir, dentro de que unas tienen poquito volumen de negocio, unas frente a otras, no todas tienen el mismo volumen de aceite de oliva virgen extra, unas son denominaciones de origen que abarcan una zona más importante, otras son más pequeñitas, pero en cualquier caso, dentro de ser mayores o menores, su negocio, su valor, se desarrolla en el mercado nacional, en el mercado europeo o en terceros países, o una combinación de los tres. ¿Qué países de la Unión Europea son en los que hay más mercado para el aceite de oliva virgen extra de calidad? Pues Alemania es el principal país, pero también Italia y Francia, Inglaterra, son países que son mercados donde la calidad se valora, le dan un valor especial. Y en cuanto a terceros países, destaca China y también bastante Estados Unidos. Luego tenemos ahí un abanico importante de otros países que ya, bueno, pues a lo largo de toda la geografía. Pero principalmente el mercado donde más se valora o donde más se vende y se comercializa el aceite de oliva virgen extra de calidad diferenciada es en estos países, en los países del este, en China, incluso en Japón. Y claro que todos nos preguntamos también que, bueno, realmente el que un producto, nuestro aceite de oliva virgen extra, esté amparado por una figura de calidad, por una DOP o una IGP, le garantiza un valor añadido. Sí y no. Está muy condicionado este valor por la solidez y el traslado de sus características que se haga al consumidor. En esta tabla, también es fuente del Ministerio de Agricultura, aparecen distintos productos amparados por figuras de calidad, pero les he marcado ahí 3 denominaciones de origen de aceite de oliva virgen extra. Y como ven, el sobrevalor que se le da a esos productos es distinto según la denominación. Mientras que vemos que ahí aparecen pues, la denominación de origen Baena, Les Garrigues y Sierra Segura, o sea, 3 denominaciones de origen bien diferentes. Mientras en un caso el porcentaje de valor de esos aceites de oliva virgen extra frente a uno no amparado por esa denominación, vemos que es un porcentaje bastante alto. En otros casos sí que hay diferencia, pero esa diferencia es menor. Y no es porque un aceite
de una denominación de origen protegida sea mejor ni peor que el otro. Son aceites todos de muy elevada calidad. Son aceites de oliva virgen extra de mucha calidad. Pero sí que por otros factores como su comercialización, el traslado de sus características que se haga, cómo se publicite, los canales de venta, al final consiguen una mayor diferencia, un valor añadido muy diferente de ese producto amparado por la denominación de origen frente a otro que simplemente, incluso de la misma zona, similar, pero que no está bajo esa denominación de origen. ¿Con qué están relacionados directamente estos precios? Pues con la capacidad que estas DOP, estas IGPs, tengan para conectar lo que a sus productores, a su producto, con los consumidores que al final son los que van a pagar por el producto, van a querer consumir ese producto y van a estar dispuestos a darle un valor mayor. ¿De qué depende esta capacidad? Lógicamente de una adecuada organización. Aquí intervienen muchísimo los consejos reguladores. Un consejo regulador con una buena organización, con una buena capacidad, puede ser capaz de modificar la estructura del mercado, la capacidad que ese mercado tiene para absorber, son capaces de posicionar mejor su producto en el mercado. Y esto, lógicamente, le va a dar una opción de mejor precio. Una opción de mejor precio que siempre va a estar relacionada con la capacidad de suministro a ese mercado, a la capacidad de atender la demanda que tenga ese mercado y a los acuerdos a los que pueda llegar con distintos grupos de interés de la cadena alimentaria que estén dispuestos a pagar por una calidad garantizada. Lógicamente, esta mejor venta del producto va a permitir que los productores perciban también un mayor beneficio por su producto. Pero esta política de precios tiene que ir acompañada de una muy buena estrategia, lógicamente, para que, y en esa estrategia comercial, en esos márgenes de beneficios que pretendemos conseguir de nuestro producto para que se puedan trasladar a los productores acogidos a esa figura de calidad, a esa indicación geográfica o esa denominación de origen. Esos márgenes tienen que ser compatibles con todas las gamas de productos que pueden estar dentro de esa figura de calidad. En esa denominación de origen, en esa indicación geográfica, tenemos una gama de productos, tenemos desde aceite de oliva virgen extra de una elevada calidad, lo que llamamos aceites premium, hasta aceites de oliva virgen extra de muy buena calidad, pero de distinta gama. Les pongo ahí el ejemplito de la garrafa de 5 litros, las botellitas, las PET de litro, botellitas pequeñas. Al final, todo ese producto puede estar amparado por esa figura de calidad. Y esa figura de calidad tiene que ser capaz de dar cabida a toda la gama de productos que puede sacar adelante. Y esto tiene que estar contemplado en su organización de mercado y en el precio que se establece. La estrategia comercial, lógicamente, tiene que permitir, lo que les digo, vender a un precio adecuado una calidad premium y vender a un precio adecuado un aceite de oliva virgen extra de buena calidad. Para terminar, les pongo como ejemplo tres denominaciones de origen de las que hemos estado hablando. Les pongo la de Baena porque es la que más volumen económico mueve en este momento y es de las más antiguas de España. Tiene una gran producción, tiene como 11 millones de olivos y
tiene en torno al 15% de la producción de aceite de oliva de la provincia de Córdoba. Su consejo regulador empezó a trabajar en el año 71, o sea que fíjense si llevan años de trabajo y de experiencia. Y es una denominación de origen muy multivarietal, aunque el picual, el picudo son las más importantes, tienen otras muchas variedades, incluso hasta 25 variedades diferentes en esta zona. La denominación Origen Priego de Córdoba, que yo creo que en este momento es la más conocida internacionalmente porque está obteniendo muchísimos premios a la calidad, tanto en España como fuera de España. El Consejo Regulador de la denominación de Origen Priego de Córdoba ha conseguido su acreditación con la norma 17.065. Ya tienen ese sellito que ENAC da cuando se consigue una acreditación, en este caso en certificación a certificación, al Consejo Regulador. Tiene más de 29.000 hectáreas, lo ven ahí señalado en el mapa, y está situada al sudeste de Córdoba, la Sierra de la Subbética. Y sus variedades principales son hojiblanca, picudo y picual. Es un aceite de unas características diferentes. Y les pongo también un ejemplo de una denominación de origen protegido que ya se nos va al norte de España, a Cataluña. Es también una de las denominaciones de origen más antiguas que tiene España. Tiene más de 40 años como denominación de origen y tiene más de 50 cooperativas adscritas, cooperativas de mucha antigüedad, adscritas a esta denominación de origen. El aceite de Les Garrigues es sobre todo un aceite de arbequina, que no tiene nada que ver, pero que tiene un valor añadido muy alto porque es un aceite de unas características muy concretas que el consumidor busca especialmente por estas características. Y bueno, su producción no es muy grande, es ligeramente superior a los 4 millones de kilos de aceite, o sea, es una denominación de origen bastante más pequeñita. Les quiero transmitir que una figura de calidad, una DOP, una IGP, son muy importantes en cuanto a poner en valor un producto, pero un producto de calidad. El estar amparado por una figura de calidad, como su nombre indica cumplir unos requisitos. No tenemos una figura de calidad y eso ya lo tiene todo conseguido, todo ganado. Una figura de calidad es un mecanismo para garantizar unas características de calidad que lo diferencian de cualquier otro producto similar. Y como tal, nos va a exigir unos requisitos, el cumplimiento de unos requisitos mayores que a un producto no amparado. Que esta figura de calidad, lógicamente, puede reportar para el productor, para los productores, bastantes beneficios, pero que tiene detrás un gran trabajo para seguir, para mantener una calidad, para cumplir unos requisitos. Y luego hay que poder saber comercializarlo, trasladar esa garantía de calidad al público que al fin y al cabo es el consumidor, el que compra un producto DOP, IGP, precisamente porque tiene una garantía de calidad lo que está comprando. Bueno, y por mi parte, esto es todo. Cualquier cosa que quieran preguntar, a su disposición. ¿Habrá alguna pregunta para hacerle a la doctora? Sí, quería consultarle, en el caso mencionaste los consejos reguladores operan sobre la denominación de origen, sobre las IG, ¿operan también con consejos reguladores o operan con otro tipo de entidad? Y si es con otro tipo de entidad, que certifique cómo es el tema de esta norma 17.065 que nombraste, si también pueden aplicar o no. Sí, todas las figuras de calidad
tienen que tener un organismo de control, un consejo regulador. Este consejo regulador va a ser el encargado de verificar que se cumplen aquellas características descritas en su pliego de condiciones. La diferencia de una figura de calidad a otra, simplemente, como decía al principio, va a depender de la fortaleza, la implicación de la zona geográfica. Una DOP 100%, producto, elaboración, transformación, tiene que estar dentro de la zona geográfica. Una IGP, alguna característica tiene que estar dentro, pero no vamos al 100% como en una DOP. En cualquier caso, ambas figuras de calidad tienen que cumplir unos requisitos establecidos en ese pliego y el órgano que debe velar por el cumplimiento de esos requisitos es el Consejo Regulador. Ese Consejo Regulador, desde el momento que está certificando el cumplimiento de requisitos, está certificando cada uno de los lotes de producto, tiene que demostrar su competencia. Esa competencia como entidad certificadora es la que evalúa y se rige por la norma 17.065. ¿Qué ocurre? Que hay consejos reguladores que han optado por certificarse ellos, por acreditarse como entidad certificadora. Han cumplido todo el proceso y han obtenido esa acreditación 17.065 como el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Priego de Córdoba. Hay otros consejos reguladores que optan por ser por una certificadora que sí que esté acreditada, 17.065, y que sea quien los controle, entre comillas. Es decir, ellos no se acreditan, la labor está de control, no se acreditan 17.065, pero tienen que recurrir a un órgano de certificación que supervise esos controles en cuanto a cumplimiento de pliego. Entonces, esta entidad de certificación es contratada por los consejos reguladores. O sea, tienen ahí una opción, otra vía. Pero no hay que olvidar que por encima de los consejos reguladores está siempre el gobierno, el ministerio, el gobierno autonómico, bueno, cada país. Nosotros en nuestro caso el gobierno autonómico, las consejerías de agricultura de cada región. No te puedo decir ninguna. Te puedo hablar de certificadoras que sí que están acreditadas, 17.065 en España, pero no. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta para hacerle a María Luisa. ¿Cuáles son los aspectos más importantes, claves, que se deben considerar en un pliego a la hora de pedir, ¿no?, una denominación? Y otra pregunta. Los consejos reguladores, las empresas que van a certificar, no tienen intervención. Te contesto a la primera. Realmente es muy importante cuando se aborda una DOP, una IGP, establecer realmente las características del producto que va a estar amparado por esa figura de calidad. ¿Dónde están los principales problemas y los principales errores? Que a veces se toma muy a la ligera o no se plantea bien la definición de las características del producto. Si no definimos perfectamente las características que tiene que cumplir nuestro producto, nos vamos a encontrar con importantes problemas. Importantes problemas. Si ponemos tenemos que tener en cuenta que las características tienen que ser un poco más estrictas, un poco más especiales, porque estamos hablando de una calidad especial, de que nuestro producto tiene una calidad que está por encima de la media.
pero Cumplibles. hay que cumplirlas. Entonces hay que tener muy claro qué características físico-químicas y sensoriales se van a establecer en nuestro pliego de condiciones. ¿Por qué? Porque ya ha pasado en España, y yo tengo el ejemplo muy cercano, con la denominación de origen aceites de la Comunidad Valenciana. Se definió un pliego con unas características que incluían, por ejemplo, un contenido en ácido oleico y en otros ácidos que no corresponden a las variedades valencianas. Entonces, no es fácil conseguir que la Unión Europea te adscriba una denominación de origen protegida. O sea, es un trámite que lleva mucho tiempo. Porque todo tiene que estar muy bien definido. Todo esto que hablábamos del origen geográfico, de la vinculación, de demostrar que nuestro producto tiene otras características que lo diferencian del resto. Pues cuando todo esto se consigue, muy bien, Valencia ya tiene una DOP, pues no se ha podido envasar aceite amparado por esa DOP. ¿Por qué? Porque los aceites valencianos elaborados con variedades autóctonas de la Comunidad Valenciana no cumplen el requisito de tener más del 75% de ácido oleico. No lo cumplen. Y como no lo cumplen y se ha especificado en ese pliego que tiene que cumplirlo. Y es el pliego que ellos mismos hicieron. Claro. Eso es lo grave. Claro. Claro. O sea, igual ha pasado con la indicación geográfica protegida aceites de Jaén. Claro. Eso tenemos aquí a Anuncia, nuestra invitada de honor, que lo ha vivido en primera persona. O sea, yo he vivido el de la Comunidad Valenciana y ella ha vivido en primera persona el de aceites de Jaén. Se hace un pliego poniendo unas características que no son realmente la de los aceites y que hay que tener en cuenta que las campañas son diferentes. Tanto físico-químico como sensorial. Hay que tener muy en cuenta qué características sensoriales vamos a ponerle a nuestro aceite de oliva virgen extra, porque luego no se van a cumplir. La última modificación del pliego de aceite de Jaén se hizo porque no tenían cabida los aceites verdes. En los aceites tempranos, verdes, la composición, determinados parámetros de la composición, varían un poquito. La composición de ácidos grasos no es exactamente la misma que después. Si ponemos unos límites ahí, puede suceder que luego no entren dentro de esas características que hemos expuesto. Por eso es muy importante que antes de lanzarse a poner características en un pliego, se evalúe. Y varios años. Claro, se evalúen bien los aceites. Un producto que varía. Claro. De acuerdo a las campañas. Es biológico. Claro. Entonces es algo muy, muy importante definir bien las características físico-químicas y sensoriales que tiene que tener ese producto. Porque si no será mucho esfuerzo, mucho trabajo, que a la primera de cambio se nos quedarán todos los aceites fuera, o gran parte de los aceites fuera. Más vale empezar con una clara definición del producto que luego tener que solicitar cambios, que la mitad se quede fuera y empiezan los problemas. Y en cuanto a la pregunta de los consejos reguladores, son los organismos vitales para que una figura de calidad, una IGP, una DOP, realmente funcione bien. Tienen que ser independientes porque tienen que regular lo que realmente va a llevar el sello de calidad. Si permiten que cualquier cosa lo lleve, la IGP, la DOP, pierde valor desde el minuto 1. Pero luego estos consejos reguladores son los que con su trabajo, con su proyección, con su planteamiento y con un gran esfuerzo y muchísimo trabajo, o sea, formar parte de un consejo regulador, yo creo que es una alta responsabilidad,
porque el que los productores adscritos a ese consejo regulador, a esa figura de calidad, tengan y reciban realmente un valor añadido por su producto, va a ser mucha responsabilidad por parte de ese consejo. Ese consejo no solo tiene que certificar el producto, sino que además tiene que darlo a conocer y que el consumidor asuma que ese producto da una garantía de calidad. Desde el momento que ese consejo regulador publicita, distribuye, garantiza, hace llegar al consumidor esa importancia, esa diferencia de calidad que tiene su producto, desde ese momento es cuando el producto realmente va a ir tomando ese valor y se va a poder pedir un incremento económico por ese valor, y ese valor es el que va a llegar a los productores. Entonces, es muy importante y es mucha responsabilidad la función y el trabajo que tiene que hacer un consejo regulador, y implica muchísimo trabajo, porque lógicamente tienen que modificar, que introducir en la red de comercialización ese producto que amparan con ese sello de calidad. Claro, en Argentina tenemos 7 productos reconocidos y en San Juan hay 3. Pero en sí la figura de los consejos reguladores todavía no está creada. Lo regula el Ministerio de Agroindustrias de la Nación. O sea, no existe, y lo hacen la mayoría de los que están. Por ejemplo, en San Juan uno muy conocido es el dulce de membrillo, Rubio de San Juan, pero lo lleva adelante en lo posible, a todo ese esfuerzo que es plata y tiempo, los mismos productores. Entonces, creo que es tan importante crear el consejo como el sello. Sí. Es tan importante, si no pierde valor. Claro, ese consejo es el encargado de darle valor a ese producto. Va a ser el encargado de llevarlo adelante. No todo se puede quedar lógicamente, los consejos reguladores por encima tienen al gobierno, a las consejerías. Pero es indispensable ese organismo de control. Porque si no pierde valor el sello. Claro. Son los que tienen que transmitir esa calidad especial del producto. Tienen una labor muy importante de control y de transmitir, de dar a conocer y de implantar esa calidad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta. Cuando hablas del sello de calidad en sí mismo, Sí. igual me escucha. Creo, cuando hablamos del sello de calidad en sí mismo, en algunos casos, en algunos productos se aplica como una etiqueta de seguridad aparte, que a veces va sobre la boca del producto, sobre el tapón, lacrándolo o demás. Y en otros casos es simplemente el sello que dice denominación de origen protegido, lo que sea, en la misma etiqueta, impreso sobre la misma etiqueta. ¿Eso cómo lo manejan? A ver, el sello DOP IGP, que es el sello que la Unión Europea establece, con el modelo que establece, tiene que ir en la etiqueta, en alguna, según el tipo de botella, de envase, ese sello tiene que ir, es obligatorio que aparezca en el etiquetado. Aparte de eso, cada denominación de origen o cada IGP tiene su modelo de etiqueta, y cuando califica un lote que cumple todos los requisitos, que puede ser envasado bajo el amparo de esa DOP, esas etiquetas están numeradas. Lo normal es que el consejo da al envasador, al productor, al dueño de ese lote, una contraetiqueta con un número. Van numeradas. Aparte de eso, ya cada consejo regulador y cada DOP tiene su etiqueta y su forma, pero la normativa de etiquetado es el sello de la Unión Europea establecido para esa figura de calidad, y la contraetiqueta con el número que te da el consejo regulador cuando certifica el cumplimiento en ese lote. Por allá querían preguntar. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, María Luisa.
quería hacerle una consulta. Por ejemplo, si un aceite de oliva virgen extra cumple con todos los requisitos que establece el pliego o que se puso de acuerdo con el ente regulador. Ahora bien, hay una importantísima influencia que va a tener la composición de ese producto, por ejemplo, en cuanto a las varietales, a la hora de que llegue al consumidor desde el momento 1 que se fraccionó, no va a ser las mismas características, por ejemplo, sensoriales, a los 6 o 7 meses. Entonces, no va a cumplir si yo pongo dentro de ese pliegue las características sensoriales, que me parecen súper válidas, pero a lo que voy yo que tendríamos que trabajar también en la parte de caducidad del producto, ¿no? No va a ser lo mismo, por ejemplo, nosotros acá en la Argentina, y bueno, a lo mejor me discute o no, tenemos 18 meses o 2 años. Todos los aceites de oliva virgen extra tienen esa fecha de caducidad o de vencimiento. Entonces me parece que si nosotros tenemos una IGP o una DOP, no tendríamos que tener esas fechas de vencimiento porque son muy difíciles de llegar con los varietales. Por ejemplo, en las zonas cálidas o en las zonas frías. No importa la zona, sino por el varietal en sí. Por ejemplo, arbequina. Simplemente eso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, esa es una guerra, pero una guerra importante porque ya no es solo la figura de calidad. O sea, la legislación de parámetros que debe cumplir, tanto físico-químicos como sensoriales, los aceites, está vigente todo el tiempo que ese aceite esté a disposición del consumidor para comprarlo. Una vez tú lo tengas en tu casa, como si lo quieres tener 5 años y te lo quieres consumir a los 5 años. Pero cuando tú vas a comprar un producto, ese aceite de oliva virgen extra tiene que serlo y tiene que cumplir la normativa. Ya no entro en que sea IGP, DOP, tú estás comprando una botella de aceite de oliva virgen extra y tiene que cumplirlo todo. Si ese aceite se ha oxidado, tiene defecto. Tiene defecto, ya no es virgen extra. ¿Vale? Ya no me voy ni a los parámetros químicos que han podido, lógicamente, evolucionar. Pero desde el momento que ese aceite se ha oxidado, no es virgen extra sensorial. Con lo cual, empieza la guerra. Los envasadores, distribuidores, desde el momento, o sea, históricamente en España, y todavía estamos por ahí, hoy envaso 2 años. 2 años aguanta el aceite que aguanta y en qué condiciones. ¿Vale? ¿Qué está pasando? Pues que el control de calidad, la inspección de calidad, toma muestras, todo lo que está envasado está a disposición del consumidor, se puede tomar muestra. Nos la llevan a los laboratorios, a los paneles, y el aceite no sale virgen extra, porque se ha oxidado, porque tiene otro defecto, y lo han envasado como virgen extra. Se abre un expediente sancionador, ¿vale? Y eso, ¿cuál es la polémica? Los envasadores dicen que es culpa de los lineales de supermercado que no se conservan en las situaciones, o sea, con las características ambientales de temperatura, de luz, tal. Entonces cada uno va echándole la pelota al otro, que no es culpa mía que el día que yo lo envasé estaba estupendo, pero le pongo 2 años. Pero 2 años es culpa del supermercado que no lo tiene bien, del distribuidor que en el almacén hace calor. Bueno, y a partir de ahí la polémica se genera, la tenemos, la tendremos, no sé cuánto. Ahora a lo que llegamos es que es responsabilidad del dueño del producto, del envasador o del productor si envasa él mismo. Si yo tengo un aceite de arbequina y lo envaso hoy, en Argentina y en España va a tener una vida. Así de claro. Si tú quieres ponerle 12 meses, 18 meses o la fecha que quieras en la botella, consumo preferente antes de tanto, te arriesgas a que si toma una muestra y tu botella no cumple, tienes una sanción.
Eso es así. Has sido tú el que has decidido ponerle eso, evidentemente. ¿Qué están haciendo todos aquellos que quieren vender calidad, que no quieren perder su reputación de calidad? Están disminuyendo esas fechas muchísimo, muchísimo. Generalmente, los consejos reguladores determinados consejos reguladores no permiten que en sus botellas, las amparadas, las certificadas, con esas contraetiquetas, se pongan unas fechas de caducidad de consumo muy largas. Porque ahí es donde estamos perdiendo fama, reputación, valor. Si tú pagas una cantidad extra, un precio extra por algo, quieres que ese algo se corresponda con lo que tú estás pagando. Si una vez no se corresponde, dos tampoco, a la de tres no lo compras. Entonces, es el propio Consejo Regulador el que, en este caso que estamos hablando de figuras de calidad, el que no debería permitir que esas fechas sean muy prolongadas. No todas las variedades tienen la misma vida, no todas las condiciones de almacenamiento, de mantener esa muestra son las mismas, entonces hay que ser un poco precavido con ese tema. Y es un riesgo de perder esa diferenciación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿En qué momento los consejos reguladores realizan los controles de calidad? ¿En el inicio, cuando van a fraccionar el aceite de la temporada, o a lo largo de la vida útil? A lo largo de la temporada. O sea, el consejo certifica cuando hay un lote que se va a envasar. O sea, el consejo da contraetiquetas para poder envasar, ¿vale? Para poder envasar amparado bajo la DO. Una misma empresa tiene lotes que puede vender amparados como DO y lotes que no, ¿vale? Entonces, para que le den la contraetiqueta con ese número y que pueda, el consejo toma muestra, en el momento que toma muestra, lo analiza, lo valora sensorialmente, cumple todo, da ese sello, da ese lote, esa contraetiqueta. Porque claro, tú imaginas que el consejo regulador lo hace a primeros de campaña. Y se precinta y se usa o se vende en ese momento. ¿Qué pasa después si el propio productor o quien lo tiene almacenado, pues ahora este depósito lo mezclo con este? No, tiene que ser eso, de ese lote, eso es lo que va a llevar ese envase y esa contraetiqueta. Y luego, cuando se audita al consejo regulador, lo que se hace es evaluar cómo ha hecho esa certificación, cómo ha evaluado la trazabilidad de esas aceitunas, los kilos que entraron a esa almazara, cuándo y cómo se elaboraron, a qué depósito fueron. O sea, es la trazabilidad completa antes de llegar a la evaluación de calidad y de cumplimiento de pliego. Cumplimiento de pliego no solo son las características físico-químicas y sensoriales. Cumplimiento de pliego es toda la trazabilidad desde el arbolito que produjo esas aceitunas. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, parece que has terminado. Gracias. Muy bien, vamos a aplaudirla.